la presentación. Primeramente, bueno, os vamos a contar un poco qué es lo que vamos a ver en esta sesión de hoy. Vamos a ir hasta el índice. Brevemente, que sepáis quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa de consultoría global. Como se puede ver en esta presentación, damos cobertura a distintos mercados dentro del panorama. Estamos además, nos implicamos con distintos tipos de tecnología, somos expertos en distintos tipos de tecnología, así como desarrollo de tecnología propia. Somos una empresa multinacional y además somos Gold Partner Certified de Microsoft, en este caso en concreto, ya que vamos a hablar de tecnología Microsoft. Y sin más preámbulos, vamos a empezar un poco a contaros qué es esta plataforma de bajo código, contándoos primero, poniéndoos un poco en antecedentes de dónde surgen este tipo de soluciones y a qué nos pueden dar solución. Cada vez más lo que nos estamos encontrando a día de hoy en las empresas es que ni el software estándar ni las soluciones personalizadas satisfacen la necesidad de las empresas de un rápido despliegue de aplicaciones empresariales altamente personalizadas. Estamos viendo, por un lado, que el desarrollo de software a medida es costoso y, por otro lado, estamos viendo que está cambiando mucho el perfil de estos usuarios de aplicaciones y que cada vez es un perfil más tecnológico y que está demandando más aplicaciones, más automatismos para poder trabajar en su día a día y para poder desarrollar su trabajo de la forma más fácil posible. En este panorama, lo que nos estamos encontrando sobre todo es con tres barreras fundamentales. Por un lado, que cada vez necesitamos más aplicaciones avanzadas que den soluciones a cada uno de los problemas que tienen nuestros empleados. Por otro lado, nos estamos encontrando en el mercado con que faltan desarrolladores que tengan experiencia a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones. Y nos estamos encontrando además con esa presión de que cada vez necesitamos o bien desarrollar aplicaciones nuevas o bien evolucionar aplicaciones que ya tenemos de forma rápida para que los usuarios puedan consumirlas. Por debajo de estas tres grandes barreras tenemos otros problemas subyacentes. Poder modernizar, por ejemplo, estos sistemas heredados, sistemas legacy que no se pueden sustituir, pero que sí que se puede hacer a lo mejor que su uso sea más amigable. La integración de un alto volumen de sistemas complejos y dispares, que cada vez tenemos más datos que nos llegan de distintos orígenes y de los que tenemos que intentar extraer valor de alguna manera para que no sea información vacía. Cada vez tenemos más aplicaciones, tenemos distintas nubes, distintas tecnologías, es decir, nos movemos en un escenario a día de hoy muy complejo que además nos está exigiendo mucho a la hora de poder desarrollar este tipo de aplicaciones y poder tener esa satisfacción en nuestros empleados. ¿Cómo podemos habilitar al final este cambio que queremos en nuestras organizaciones, ¿no? Esta transformación digital de la que tanto se habla? Aquí es un poco donde entran en juego estas aplicaciones de bajo código, que es lo que os vamos a presentar a día de hoy. El objetivo que tienen este tipo de aplicaciones es poder ofrecer soluciones simples y rápidas a los empleados que faciliten su trabajo del día a día, como hemos estado comentando, y que puedan combinar datos de distintas fuentes, ¿no? De tal manera que se puedan automatizar tareas, que se fomente la comunicación entre los distintos equipos, porque cada vez se trabaja más en equipo y más en común, que los empleados tengan esa guía que pueda facilitar su trabajo. Es decir, estas aplicaciones tienen que dar cobertura a cualquier proceso dentro de nuestra organización. Tenemos que darnos cuenta, además, que cuando pensamos en ese ecosistema de aplicaciones, a día de hoy ya no podemos pensar solo en estas grandes aplicaciones, como hacíamos anteriormente, ¿no? En estos CRMs, en estos RPs. Tenemos que pensar también en todas esas aplicaciones pequeñas que hacen perder mucho tiempo en el día a día y que realmente se podrían automatizar o que se podría facilitar el trabajo de los empleados desarrollando una pequeña aplicación. Aquí es donde entran en juego estas aplicaciones de bajo código. Lo que nos vamos a encontrar con estas aplicaciones es que nos van a hacer desarrollar de forma muy rápida
tanto aplicaciones como automatismos dentro de las organizaciones, porque no requieren prácticamente de código. Por un lado, nos vamos a encontrar con que su desarrollo es muy, muy sencillo, que en muchos casos ya nos traen funcionalidad desarrollada y que va a hacer que los desarrolladores agilicen mucho esa elaboración de código, esa elaboración de aplicaciones. También nos va a permitir que podamos tener gente que no tenga a lo mejor tanta experiencia, que pueda desarrollar también estas aplicaciones, porque en muchos casos no es necesario escribir una sola línea de código, con lo cual no vamos a decir que cualquiera podría desarrollar este tipo de aplicación, pero sí que es verdad que a lo mejor no necesitamos esos grandes expertos en código. Si estamos desarrollando herramientas de forma más fácil, está claro que por un lado vamos a conseguir una reducción de costes, van a ser herramientas que van a ser mucho más fáciles de mantener y de evolucionar en el futuro, y que además vamos a tener aplicaciones que van a ser flexibles a la hora de poder implementar cambios. Ya sabemos que las aplicaciones a día de hoy no se quedan de forma estática, sino que tenemos que evolucionarlas para que se vayan adaptando a nuestras necesidades. En este aspecto, lo que os vamos a presentar nosotros es la plataforma de bajo código de Microsoft, denominada Power Platform. Queríamos haceros, antes de presentaros la plataforma, una pequeña reflexión, y es que Gartner, que es una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado y es la empresa más importante a día de hoy que hace estudios de mercado en lo que tiene que ver con tecnología, ha vaticinado que para el año 2024 un 65% del desarrollo de las aplicaciones estará basado en bajo código, con lo cual tenemos que empezar a interiorizar que este tipo de estrategias es muy importante y que todos tenemos que abrazarla. ¿Por qué? Porque la demanda de servicios digitales está creciendo tanto y los usuarios están cada vez tan más informados, nos están exigiendo continuamente más diseños, más funcionalidades, y la realidad es que a día de hoy el desarrollo de código tradicional no tiene capacidad de escalar para poder soportar esta demanda. Por eso es muy importante que empecemos a tener en cuenta que estas estrategias ya no son el futuro, sino que son el presente. Queríamos presentaros también cuál es el ecosistema de Microsoft a día de hoy y dónde se engloba esta plataforma de bajo código. Microsoft a día de hoy está separando sus aplicaciones en tres grandes grupos, que son los que podemos ver en la imagen. Por un lado, tenemos todas las aplicaciones que tienen que ver con la experiencia del empleado, que nos va a proporcionar pues, mayor colaboración, comunicación, trabajo en equipo. Todo esto está englobado dentro de la suite de Microsoft 365, pues lo que conocemos como el Office, el Outlook, por ejemplo, el propio Teams, etcétera. Por otro lado, tenemos todo el conjunto de aplicaciones de crecimiento sostenible, que lo que van a hacer es dar soporte a esos grandes procesos de negocio que ya conocemos. Aquí estaría toda la suite de Microsoft Dynamics 365, donde se engloban aplicaciones de gestión de cliente y aplicaciones de RP, por ejemplo. Y luego, por otro lado, tenemos la gran nube de innovación continua, Azure, que da soporte a las dos nubes anteriores y donde nos encontramos toda la parte de infraestructura y de servicios, pues, por ejemplo, de inteligencia artificial, machine learning, desarrollo de aplicaciones, etcétera. ¿Dónde se encuentra la Power Platform dentro de este ecosistema? Se encuentra en el medio. Por un lado, Power Platform está basado en Azure, es tecnología Azure, es Azure quien lo soporta, es Azure quien va a proporcionar la seguridad y además a todos los ámbitos a los que no llegue nuestra Power Platform, porque a lo mejor necesitan un desarrollo un poco más especializado, este desarrollo va a venir impulsado por los propios servicios de Azure. Pero a su vez, la Power Platform nos va a dar cobertura tanto a la nube de Microsoft 365 como a la nube de Dynamics 365, potenciando las funcionalidades de estas. Es decir, que podemos crearnos, por ejemplo, aplicaciones que vayamos a insertar dentro de Teams y que vayan a aumentar la productividad de nuestros empleados. Y sin más preámbulos, vamos a ver en qué consiste esta plataforma de bajo código. Esta plataforma se basa sobre todo en cuatro aplicaciones principales. Por un lado tenemos Power Apps, que es una aplicación que nos va a permitir construir frontales, tanto frontales web más pensados para aplicaciones de back office como frontales más pensados para movilidad. Luego veréis, por ejemplo, pues una aplicación para agentes de ventas en calle directamente sobre una tablet, como nos va a permitir también desarrollar portales para acceso a gente ajena a nuestra organización, pues clientes, proveedores, etcétera.
Luego tenemos toda la parte de automatización que nos va a proporcionar Power Automate, que nos va a permitir pues, todos estos procesos tediosos que hacemos a mano a día de hoy, poder automatizarlos de tal manera que las personas queden liberadas de tener que hacer ese tipo de tareas. Luego tenemos toda la parte de presentación de datos que nos proporciona Power BI, que lo que nos va a permitir es tener estos paneles con estos KPIs de tal manera que seamos capaces de obtener valor de todos estos datos que tenemos en la organización. Y la última pata de Power Virtual Agents, que nos va a permitir crear estos chatbots, ¿no?, que ahora nos aparecen en todas las páginas web y que un poco nos ayudan a poder hacer nuestros procesos y a tener ese autosatisfacción de la demanda. Todo esto está soportado por una plataforma de datos que ya viene con una serie de tablas creadas bajo estándares internacionales que nos van a permitir unificar datos de diferentes orígenes y que nos va a permitir también construirnos nuestras propias tablas en caso de que no tengamos alguna ya creado que nos satisfaga nuestras necesidades. Esta plataforma de datos ya trae más de 400 conectores preconstruidos con las principales aplicaciones como pueden ser Salesforce, SAP, redes sociales. También nos permite crearnos nuestros propios conectores de tal manera que seamos capaces de conectar con sistemas legacy que tengamos dentro de la compañía y a su vez nos va a permitir también conectar con sistemas on-premise, con sistemas que nosotros tengamos en nuestros propios servidores que no tengamos alojados directamente en la nube. Todo esto, además, lo vamos a tener impulsado con esa parte central que vemos ahí, iBuilder, que lo que nos va a permitir es incrustar inteligencia artificial también de forma sencilla y sin tener que desarrollar código en cualquiera de las aplicaciones, automatismos que generemos por medio de las aplicaciones de Power Apps. Ahora voy a dar paso a mi compañero José, que os va a contar una serie de casos de uso que ya tenemos en producción de distintas aplicaciones y de distintos automatismos que tenemos desarrollados con Power Platform y un poco contaros también el tiempo que hemos tardado en desarrollarlo para que veáis lo sencillo y lo rápido que es tener una aplicación en producción en pocos días. José, todo tuyo. Hola, buenos días. Soy José Escobar, como ha dicho mi compañera, y voy a mostrar muy brevemente algunas de las capacidades que tenemos en la Power Platform. Primero, os quiero enseñar una aplicación que se creó para un caso de uso a nivel muy funcional para una empresa aseguradora con el fin de gestionar instalaciones de activos por país, con restricciones de visualización según el tipo y rol de usuario, con un entorno visual sencillo y que pueda personalizarse sin conocimientos prácticamente de programación. Lo primero que vemos es un informe en una de las patas que ha comentado mi compañera en Power BI, que lee los datos de la implementación que hemos importado anteriormente y los muestra en diferentes paneles interactivos. Power BI, para quien no lo conozca, es una rama bastante importante y la principal de BI que hay ahora mismo, que es para crear informes visuales sobre datos ya existentes y manejar cantidades de datos muy grandes. En este caso no son muy grandes, pero es para el ejemplo. Toda esta información aparece filtrada según el campo o elemento que hayamos seleccionado. Por ejemplo, en lo que vemos, si elegimos tan solo un elemento de la lista, vamos a ver en el mapa el país que hemos seleccionado. Hemos seleccionado un solo elemento y nos aparece todo filtrado según esa información. Si queremos ver la información del país concreto, hacemos clic en el país y nos aparece todo filtrado según el país. Y si queremos quitar el filtro, tan simple como volver a hacer clic y ya tenemos de nuevo todos los filtros quitados. Arriba también hemos implementado una serie de filtros. Por ejemplo, si queremos ver todos los que se han hecho en 2020 en el último trimestre, pues lo filtramos de forma súper sencilla. Todo esto se tardó aproximadamente unas 3 horas en hacer. Todo el panel incluso con mapa y todo. Y no hubo que programar nada. Se hizo usando la interfaz de Power BI, arrastrando los campos a paneles, a los diferentes cuadraditos que vemos aquí, y de forma simple y nativa hemos conseguido hacer todo esto en 3 horitas. Después se insertó en esta aplicación que tenemos de Power Apps, y para no tener que salir de la ventana y poder verlo todo de un solo vistazo. En el panel izquierdo hemos insertado también otros elementos relevantes dentro de la misma aplicación,
que ayudan a gestionar los datos importados. Vemos estos datos de aquí que hemos visto ya filtrados, que podemos verlos también aquí, de otra forma, más como un Excel. Aquí, en este tipo de vista de documentos, también se nos permite hacer los filtros como si fuera un Excel. Por ejemplo, si filtramos también por año y queremos filtrar una capacidad digital concreta, que es una de las columnas que tenemos, pues lo podemos filtrar de forma sencilla. Y para quitar los filtros, pues igual, quitamos aquí los filtros y ya. También nos da la opción de caja, es decir, esto sin programar nada, simplemente haciendo clics y configurando la plataforma, de importar y exportar datos desde y hacia Excel. Aquí tenemos que se pueden exportar y hay que importar. Es más, todos los datos que vemos aquí se han importado directamente desde Excel. No hemos tenido que meter nosotros datos a mano para nada. También es posible crear vistas que permiten ver las columnas y elementos deseados. Por ejemplo, las instalaciones de activos implantados, que serían estas de aquí, los no implantados u objetivos que también se llaman, y todos los activos. Como digo, son los mismos datos que se ven en Power BI. También, dentro de esta interfaz, es posible ver gráficas sobre estos datos. Aquí vemos que por defecto, sin que yo haya tenido que hacer nada, se ha creado una gráfica referente a la columna más relevante, que en este caso es implantados o no, ¿vale? Pero podemos crear nuevos gráficos en un minuto. Si queremos ver, por ejemplo, voy a darle aquí a crear, para que ya veáis lo sencillo que es. Se abre aquí una interfaz. Yo digo ejemplo 1 y quiero ver en la gráfica, por ejemplo, activos por año. Ya está, ya tenemos aquí cuántos activos se han creado por año. Lo guardo y ya lo tenemos aquí en nuestro panel. He tardado menos de un minuto en crear una estadística. También, aparte de que todo esto se puede editar en modo Excel, podemos elegir cualquiera de los campos y modificarlos. Pero también tenemos la opción de hacer doble clic y ver formularios personalizados. Este formulario lo hemos creado nosotros también a golpe de clic. Solo hemos tenido que programar una pequeñísima parte, que han sido 20 minutos, para una lógica que ahora veremos. En este caso, hay diferentes tipos de datos, como por ejemplo aquí, este campo es texto libre. Hay campos de sí, no, binarios, digamos, que al hacer clic se van modificando. Vemos cómo tenemos también algunos campos que se ocultan o se ven según las decisiones de otros campos diferentes. Y también incluso tenemos campos de fecha que en vez de tener que escribir la fecha y que nos la valide y todo eso, lo podemos elegir directamente en un calendario. Y otro tipo de columna muy importante que hace referencia a otras tablas diferentes dentro de la misma plataforma. Este formulario, como decía, se ha creado de forma muy rápida y sin código de ningún tipo. Todo esto es de caja, no hemos tenido que instalar ningún plugin, no hemos tenido que instalar nada más. Todo esto nos ha venido con la misma plataforma. También me gustaría comentaros que todo esto que vemos, quitando, claro, el panel superior, que es por defecto de la plataforma, tanto los formularios como las vistas, las columnas a mostrar, los elementos del panel, todo puede estar sujeto a una serie de permisos que dependen del rol de cada usuario o de un grupo de usuarios. Por ejemplo, una serie de personas se le pueden tener el rol de visitante y podrían ver solo el panel de Power BI que hemos visto antes. La vista de objetivos únicamente, el formulario pero sin poder editarlo, etcétera. Otros, con el rol de responsables, podrían modificar todos los datos y otros, como colaboradores, quizá pudieran modificar que estén implantados o no, pero no les permita modificar ninguna otra columna. Todo eso también se modifica a base de clic. No es necesario programar nada ni meternos en interfaces complicadas. Nos aparecen según los datos que queremos que vea cada grupo de rol o cada persona y ya lo teníamos listo.
enlazando un poco, ya tenemos Power BI, tenemos la Power Apps, que sería todo esto, y vamos a ver otra pata más que se enlaza, que sería la Power Automate, que es la dedicada de crear flujos de trabajo de forma muy simple, de diferentes formas. Existen diferentes tipos de flujos de trabajo, como son los que se ejecutan al crear un elemento en la lista, que sea automático, los que se ejecutan cada X tiempo, los que se ejecutan manualmente, y podemos elegir diferentes tipos de triggers y de conectores. En este caso, hemos creado un flujo que envía un email a una serie de interesados por país al elegir un objetivo que aún no ha terminado de implantar un activo por fecha. Es decir, queda este objetivo por hacer, por ejemplo, y quiero meterle un poco de presión a los que tienen que cerrarlo. Pues voy a ejecutar el flujo. Como vemos aquí, lo tenemos directo en el panel. Aviso por país. Carga aquí los conectores distintos para darnos los permisos. Se conecta y lo ejecutamos. Ya está ejecutado y ahora veremos que ese flujo de trabajo, a mí como interesado en este caso, nos va a enviar un email que a veces tarda más, a veces tarda menos. Ya debería de estar en la bandeja. Tarda del orden de 1 minuto aproximadamente, porque la plataforma hay veces que tiene más o menos carga. En este momento, las 10:20, es un momento productivo importante, ¿vale? Entonces, hay veces que tarda un poco más, pero aquí vemos un ejemplo de cómo llegaría. Nos indica que no se ha completado la implementación e incluso nos permite tener un enlace que da al formulario que hemos visto antes sobre el elemento que hemos elegido. La parte importante de esto realmente no es el email y enviarlo y todo y tal, sino que literalmente, en tiempo de reloj, el flujo de trabajo que enviaba este email y tenía el enlace y todo, me llevó a hacerlo 5 minutos. Tan solo 5 minutos. La aplicación que vemos aquí con todas las vistas y con todos los datos, importarlos y todo, fue poco más de una semana, semana y media. Y es lo increíble de esta plataforma, que prácticamente sin haber tocado código, todo esto se puede hacer de forma muy sencilla. También en el menú de la izquierda, que como aquí podemos ver, tenemos los diferentes elementos del menú, podemos añadir diferentes paneles de navegación y áreas de trabajo. Aquí tenemos la de activos digitales, como hemos dicho, y aquí la de pólizas. ¿Qué es esto? Solo, como lo hemos hecho para un ejemplo, tiene una aplicación muy visual anclada en la aplicación, como vemos en la misma aplicación. Es muy simple. Tiene una galería con datos de póliza inventados, que no son reales, y una serie de filtros dinámicos que muestran los resultados en tiempo real al modificar los filtros. En vez de tener que nosotros insertar filtros, darle a buscar y todo eso, metemos, por ejemplo, recuerdo que la póliza tenía 112 y el apellido tenía una A. Pues nos va filtrando en tiempo real todo lo que vamos viendo. Esta aplicación la hice en un par de orillas, incluyendo el haber creado los datos y tal. Y es compatible con cualquier PC, Mac, dispositivo iOS, es decir, iPhone o iPad, Android, desde la aplicación nativa. Es lo interesante de este tipo de aplicación, que se hace una vez y puede ir en cualquier sitio. En poco tiempo se hacen aplicaciones muy útiles, porque esto, nada más que tenga datos reales y haya que buscar entre miles de pólizas, pues ahorra un tiempo bastante importante para quien tenga que usarla. Después me gustaría mostrar otro tipo de aplicación más compleja. Hay que En tener en entornos, cuenta, José, disculpa que te sí, corte, claro, hay que tener en cuenta que esta aplicación que hemos visto, este caso de uso que hemos visto, combina 3 de las 4 patas que hemos visto de la Power Platform. Eso no significa que siempre tengan que trabajar en conjunto. Es decir, Power Automate realiza automatizaciones sin tener que ir estas automatizaciones obligatoriamente sobre una Power App, sobre una aplicación desarrollada en Power App. O Power BI es capaz de presentarnos datos de forma aislada o incrustándolos en cualquier aplicación nuestra sin necesidad de tener que
incrustarlo sobre una Power App como hemos visto aquí. Incluso esta pequeña aplicación que hemos visto aquí de pólizas, que sería un poco más las aplicaciones que hemos hablado antes, más pensadas para movilidad, etcétera, se podrían incrustar en cualquier página web que tengamos sin que tenga que estar incrustadas obligatoriamente en una Power App o funcionar de forma totalmente aislada, ¿vale? O sea, no queremos que os quedéis con la idea de que tenéis que coger todo el conjunto, que es un todo o nada, ¿no? Las patas trabajan de forma independiente, no tienen por qué ir tampoco en conjunto. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Ahora vamos a ver otro tipo de aplicaciones más complejas, porque esto es un ejemplito en 2 horas, pero me gustaría enseñar aplicaciones que ya están en entornos productivos a medida, desarrolladas usando Power Apps y con los tratamientos de datos en Power Automate. Paso aquí, ahí va. Esta aplicación se creó para una empresa con la finalidad de poder crear contratos en locales de restauración para diferentes tipos de productos como café, leche, máquinas para el bar, etc., incluyendo y almacenando todos los datos requeridos por el back office. La idea es que un delegado de área pueda ir con su tablet, es decir, alguien que se dedica a cerrar contratos, puede ir con su tablet a un local y acordar un contrato con dueño o dueña con las diferentes condiciones posibles, precios, cantidades de producto y todos los datos del cliente. Además, permite elegir el tipo de contrato, según el tipo de contrato aparecerán unos campos a rellenar u otro, etc. Posteriormente, al insertar todos los datos del contrato con el resumen por delante, no se asuste que vais a ver el entorno de desarrollo para poder ir de una página a otra, esto seguiría siguiente, hasta el resumen final, que lo vemos aquí, ¿vale? Cuando ya están todos los datos, el resumen, podemos ver, a ver, aquí si hay algún error y podemos darle a generar un precontrato. ¿Qué hace esto? Lanza un flujo en Power Automate que capta todos los datos del contrato, los precios, todo, los inserta en una plantilla de Word según el tipo de contrato y envía el contrato relleno a PDF al delegado. Y ya tiene su contrato con todos los datos, con todas las tablas de productos y con todo, para que o bien lo reenvíe al cliente, lo firmen y lo finalicen, o bien lo estudien a posteriori, sin firmarlo. Vale, también, bueno, esto ya como extra también nos pidieron después, oye, que los delegados hay veces que se equivocan en un contrato y una vez que está generado ya no pueden volver a editarlo. Y nos pidieron, oye, en una segunda versión podría ser que se pudieran crear ineditables de nuevo. Sí, claro. Y les hicimos una ventana extra dentro de la misma aplicación donde podían elegir los diferentes contratos y volver a convertirlos en editables y volver a modificar el dato y lanzarlos. Y ya pues tendrían de nuevo el contrato con todos los datos corregidos. Esta, bueno, aparte, todo esto, el proceso que lleva, que a mí me fue aproximadamente una semana y media de desarrollo, bueno, entre toma de requisitos y tal, pero los delegados que antes tenían que confirmar con back office los precios y absolutamente todo, ahora van al sitio con su tablet y en 10 minutos tienen hecho algo que antes tardaban horas en hacer y una cantidad de burocracia interna increíble. Preguntar, volver, tener que volver a llamar al cliente, ahora todo se hace a golpe de o bien de ratón o bien de tablet. Vale. Otra aplicación que me gustaría que vierais se basa en gestionar las reservas de unos activos como casas, vehículos privados de una serie de personas y gestionar esos activos, lo vemos aquí, las reservas de esos activos por las personas que sean capaces de reservarlas, ¿vale? Esta app se creó con un aspecto vertical, pues ya que los usuarios iban a usarlo en dispositivos móviles, iPhone y Android. Esto es compatible con todo. Aquí el usuario quería reservar un activo, vemos aquí los que teníamos, casas, bien una furgoneta, lo que fuera. Y pueden elegir aquí en el panel, ver dónde y qué está reservado. Por ejemplo, quiero reservarme el piso de aquí. Ah, aquí no puedo, que ya está reservado. Pues voy a elegir otro día. Quiero hacer una reserva, quiero eliminar una reserva mía. Puedo elegir el día inicio y día fin. Por ejemplo, quiero que sea estos días de marzo, no sale aquí en el calendario, y de esta forma todos pueden ver qué está reservado y cuándo. Antes tenían para que un usuario pudiera hacer una reserva insertando todos estos datos, tienen que enviar un email al responsable.
indicar los datos de la reserva, la fecha, quién iría, ver si ya estaba reservado. Y ahora es tan simple como se meten en una aplicación en el móvil, miran qué está reservado, pueden crear la reserva, explicar el motivo y todo eso, y ya tendríamos finalizada la reserva. Pero ahí no termina la cosa. Cuando se reserva, el usuario que lo ha reservado va a recibir un email indicando todos los datos de la reserva, para que no se lo olvide y lo tengáis registrado. Los días de la reserva, quién lo ha hecho, el nombre de quién, por si es para otra persona, cuántos van, quién va, etcétera. Y aparte, en otro flujo, que en este caso es yo también con Power Automate y todos, cuando faltan 7 días, automáticamente se lanza, mira, todos los contratos que faltan 7 días, todas las reservas que faltan 7 días para que comiencen, y envía un mensaje de confirmación al usuario que hizo la reserva, para que desde el mismo email pueda aceptar o cancelar la reserva. Y cuando la cancela, se eliminaría de aquí automáticamente. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos cuando se reserva el email de cuando se reserva, etcétera. Todo esto, como digo, está en un entorno productivo y no puedo hacer la prueba de confirmarla, pero funciona bastante bien y están contentos. Esta aplicación me llevó unos 6 días debido a la lógica que tiene detrás todo el calendario, el comprobar que los días estén ocupados, etcétera. Pero les da una facilidad de uso a los usuarios impresionante y les ahorra una cantidad de pasos intermedios y de burocracia que agradecen, vamos, a diario cuando tienen que hacer una reserva. Decir que todo este tipo de lógicas, no todas, pero sí que la gran mayoría de lógicas, tanto las que habéis visto en esta aplicación como las que visteis en la aplicación del principio, se suelen hacer también sin código, se suelen hacer como se puede programar una celda en un Excel. Es un lenguaje de programación muy parecido, no es realmente el mismo lenguaje de programación que cuando programamos una celda en un Excel. Lo que hace también que sea muy sencillo añadir este tipo de lógicas, aunque haya que hacer una pequeña implementación. Ujú. Perfecto, pues ya con eso podemos continuar, porque ya mi parte, si sobra después tiempo, si queréis, podemos ver alguna más, pero por ahora yo creo que ya la parte de Power Apps y todo lo que se puede llegar a hacer en el poquísimo tiempo que se hace y con utilidad diaria de un número bastante grande de usuarios, ya creo que lo tenemos cubierto. Espero que os haya gustado y que veáis esto como una posibilidad para implantar en vuestros casos, porque seguro que al verlo se os han ocurrido varios casos de uso donde poder implementar este tipo de aplicación. Paso al Seguimos con la presentación, ¿de acuerdo? Ahí va. Y dejo a mi compañera. Todo tuyo. Muy bien, vamos a ver un poco las conclusiones por reafirmar los mensajes que hemos estado viendo a lo largo de toda la presentación en torno a las plataformas de bajo código. José, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Sí, perdona. Si me tenía la otra ventana. Ahora. Bien, un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Y es que a día de hoy cada vez nos están demandando más aplicaciones y que el desarrollo de software tradicional no es capaz de desarrollar las aplicaciones a la velocidad a la que la necesitan el negocio. Y en este caso, las empresas lo que tienen que empezar a ver es que tienen que convertir todas estas ideas que están llegando cada vez más, todos estos casos de uso que nos están solicitando cada vez más los usuarios, los tienen que convertir en soluciones funcionales, que estas soluciones tienen que ser simples y tienen que estar desplegadas y tienen que estar en uso de forma rápida, de tal manera que las puedan empezar a utilizar cuanto antes y puedan facilitar ese trabajo en el día a día que tienen los empleados, que estas soluciones además tienen que estar altamente personalizables para que realmente sean capaces de cubrir esos problemas que tenemos, esos casos de uso, que tienen que ser escalables en tanto en cuanto ya sabemos que van a tener que cambiar o que van a tener que aumentar funcionalidad, porque siempre, si no, nos vamos a quedar para atrás, y sobre todo que tienen que ser seguras. Y como tenemos un alto volumen de aplicaciones a desarrollar, evidentemente tienen que desarrollarse tanto a un bajo costo por un lado como de forma rápida por otro. Y lo más importante aquí sobre todo es que contéis siempre con un partner especializado que sea capaz de desarrollar estas aplicaciones de la manera más profesional posible, dándoos la mejor arquitectura para que de verdad podáis sacar el máximo partido a estas aplicaciones y a estas plataformas de bajo código. Vamos a pasar ahora, si queréis, a la ronda de preguntas.
Os cedemos el testigo a vosotros. Sí, vamos a ver, hay preguntas por aquí. Vamos a ver. Había una persona que preguntaba que le gustaría saber para la movilidad cómo se resuelve la contratación in situ, es decir, poder firmar digitalmente sin imprimir. Vale, la Power Platform dentro de las aplicaciones de movilidad ya dispone de una serie de comandos para que se puedan hacer esas firmas digitales dentro de la propia aplicación y luego estas firmas digitales se almacenarían en el sistema que se considere necesario. El tema de las firmas digitales es un poco más sensible, habría que ver qué tipo de firma estamos hablando. No es lo mismo una firma para corroborar que se ha realizado un trabajo que una firma de un contrato, en tanto en cuanto a las condiciones legales que tienen que tener este tipo de firmas. Pero bueno, esto ya es un poco más ajeno a este tipo de plataformas. Pero traen, igual que podemos meter un campo de texto, podemos meter un campo tipo firma que nos permitiría realizar este tipo de firmas en las aplicaciones móviles y luego llevarnos esta firma tal cual en formato imagen al sistema que consideremos. Nosotros, bueno, si sirve de algo, hemos llegado incluso en una aplicación a crear desde el mismo móvil la firma para que aparezca en un contrato en PDF y ya sea válido, Eso como es. ejemplo. Bueno, concretamente la misma persona decía para contratar seguros, pero ya está contestada la pregunta. Ujú. Hay otra persona que pregunta, para exportar datos de una aplicación a migrar, ¿cómo se realizaría? Exportar datos quiere decir de una aplicación que ya tienen ellos o exportar datos de las aplicaciones generadas con la propia Power Platform. Pues será de datos que ya tienen. De todas formas, El- La exportación de datos ya de los existentes, sí. sistemas, claro, eso se puede hacer de dos formas, ¿vale? Se puede hacer o bien que el sistema en sí ya traiga algún tipo de exportación de datos o se haya desarrollado algún tipo de exportación de datos. Este tipo de aplicaciones nos permite importar datos tanto desde Excel como desde CSV. Es una funcionalidad que ya viene implementada de caja, no hay que hacer absolutamente nada para poder importarlos. Y la segunda opción es hacer una integración, un trasvase de los datos desde un sistema hasta el otro. Esto se puede hacer de forma muy fácil con Power Automate. Si tenemos ya desarrollado un servicio que nos permita conectar o ya existe un conector, imaginaros que queremos trasvasar datos desde un Salesforce, por ejemplo, ¿no? Que ya existiría el conector. Lo único que hay que hacer es decir, en esta tabla de Salesforce, este campo de Salesforce va a ir a esta tabla de Power Platform en este campo de Power Platform. Es así de sencillo, simplemente haciendo clics. Y ya cuando pusiéramos a funcionar esta integración realizada con Power Automate, se trasvasarían los datos. ¿Qué tal trabaja con Power BI, con datos desestructurados? En el caso de los datos desestructurados, el problema no es Power BI. Power BI funciona perfectamente. Hay que tener en cuenta que Power BI ahora mismo y desde hace ya un par de años es líder, según Gartner, en el mercado para aplicaciones que muestran datos, ¿no? Que nos hacen sacar valor de datos, con lo cual no hay ningún problema con los datos desestructurados. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta es que hay un trabajo muy importante por detrás de limpieza del dato, estructuración del dato, etcétera, donde aquí ya sí que hay que tener cierta experiencia en el trabajo con datos. Pero lo que es la aplicación en sí no tiene ningún problema. Solo añadir que mediante Power Query, que es una subparte, digamos, de la Power Platform, también se pueden llegar a crear filtros a partir de cadenas de texto dentro de los datos que llegan, de forma que podamos estructurar desde el mismo Power BI, desde la plataforma, los datos desestructurados para crear nosotros la estructura que necesitemos según los datos que nos vayan llegando. ¿Vale? Es una forma más bastante útil de estructurarlo. Nosotros lo hemos tenido que hacer en varias ocasiones y de texto plano hemos llegado a pasar a tener millones de líneas en listas perfectamente organizadas. Vale. ¿Se pueden integrar una app con SAP, por ejemplo? Sí, se pueden integrar las aplicaciones con SAP. Hay un conector ya, de estos conectores que hemos hablado para integrar SAP. En caso de no querer utilizarse el conector, que nos ha pasado en algunos clientes, se puede desarrollar también un conector a medida. Hay que tener en cuenta que una de las aplicaciones a las que más se le está dando uso dentro de las Power Apps
basadas en modelos es precisamente el montar interfaces sobre SAP para ciertos procesos de SAP poderlos hacer más amigables y más usables. ¿Estas herramientas pueden integrarse en las webs corporativas que ya tenemos? Sí, se pueden integrar en las web corporativas este tipo de aplicaciones. Simplemente hay que tener en cuenta que esto por detrás lo que está... Voy a hablar un poco técnico, ¿vale? No sé si quien me ha hecho la pregunta es técnico y la va a entender. Si no es así, que me vuelva a preguntar. Bueno, en cualquier caso, perdona, Nela, en cualquier caso, aquí tenéis los correos de las personas que han estado durante todo el taller, así que si hubiera alguna particularidad que no se queda resuelta, pues podéis escribir directamente o a nuestro equipo el correo de abajo. Eso es. Por detrás estas aplicaciones lo que generan es una URL. Nosotros estamos accediendo a una URL y esta URL la podemos incrustar en cualquier aplicación independientemente que sea de Power App o no, o cualquier portal web que tengamos nosotros desarrollado. ¿Tenéis algún ejemplo en el que hayáis trabajado con Salesforce para alguna agencia de medios? Con Power Platform directamente no. Para una agencia de medios con Salesforce, con Power Platform no, pero sí que tenemos experiencia en Salesforce, tenemos también experiencia trabajando con agencias de medios, con lo cual nos resultaría fácil encontrar esos casos de uso para luego adaptarlos con la Power Platform. Otra pregunta que lanzan por aquí, ¿existe conector para integración con Avast? Pues ahora mismo no lo sé porque, como he dicho, hay más de 400 conectores y no me lo sé de memoria. Entonces, esto si queréis me lo apunto y os lo mando por correo. En caso de no existir el conector, hay que tener en cuenta que nosotros podemos desarrollar los conectores que necesitemos. ¿La lista de control de acceso de personas a las APP tiene que ser nominales? Sí, bueno, no. Generalmente solemos utilizar accesos nominales, pero también se pueden hacer accesos por dispositivo. También los accesos, si es lo que he entendido en la pregunta, dentro de la misma plataforma de Office se pueden generar grupos de seguridad y darles permisos a las aplicaciones sobre los grupos de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una aplicación que tienen que ver todos, pues se puede implementar simplemente darle los permisos a ese grupo de seguridad y ya todos podrían acceder a las aplicaciones. No habría que, si hay 1000 personas en una empresa, no hay que meter a 1000 personas en la aplicación, sino que se mete el grupo de seguridad y ya él implementa los permisos pertinentes. Uh-huh. Y otra pregunta que lanzan por aquí dice, ¿existe la posibilidad de integrar datos de sistemas que no estén en la nube? Sí, existe la posibilidad. Dentro de esta plataforma de datos que hemos visto, bueno, voy a decir la palabra técnica, hay un gateway, hay una especie de conector especial, vamos a decir, que nos permite integrar datos de sistemas que no estén en la nube, de sistemas en on-premise. ¿Las APPs tiene ya incorporado tema de protección de datos? Sí, cumplen con GDPR y con toda la seguridad nos lo proporciona Azure. Hay que tener en cuenta que estas aplicaciones están en Azure. Entonces, toda la seguridad que tiene Azure del dato, de cumplimientos de GDPR, etcétera, automáticamente lo heredan estas aplicaciones. Tanto las aplicaciones como los automatismos que se realicen por medio de Power Automate. Otra pregunta, ¿es necesario desplegar todos los productos o se pueden desplegar de forma individual? Se pueden desplegar de forma individual. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, en Power BI, desplegado de forma individual o incrustado en otras aplicaciones que no están desarrolladas con Power Apps. La Power App se puede automatizar sin necesidad de utilizar Power Automate. Tenemos también proyectos de RPA en los que estamos haciendo automatizaciones ya más complejas por medio de robots con Power Automate y que no utilizan absolutamente para nada Power Apps. Sí, sí, y los bots que hemos visto, que los estamos olvidando un poco, toda la parte de Power Virtual Agents, los bots que hemos desarrollado se pueden incrustar en cualquier página web, no tiene por qué estar desarrollada con Power App. Una pregunta que se estaba haciendo esperar y ya me extraña a mí que no la lanzara nadie. Dice, ¿es muy costoso para la empresa implementar esta infraestructura? ¿Se paga por espacio en nube o usuarios? Se paga por usuarios. Bueno, a ver, el modelo de licenciamiento es un poco complejo en el sentido de que cada aplicación tiene un modelo de licenciamiento diferente. Es pago por uso, eso sí, y toda la infraestructura está en cloud. No es costoso montar la infraestructura, nos la proporciona Azure, no hay que hacer absolutamente nada.
Vale, pues creo, a ver, por aquí entra otra. Dice, ¿las apps pueden vincularse con datos que salen de Agreso? Sí, claro, con cualquier sistema. Vale. Vamos a dar unos segundillos por si acaso entra alguna pregunta más de en último momento. Y si no, pues, bueno, parece que de momento están saciadas todas las curiosidades. Lo único que me queda por mi parte, a ver, por aquí. Sí, una batería de preguntas, la misma persona. ¿Hay limitaciones a la hora de desarrollar? Lógica de negocio, flujos. No hay limitaciones a la hora de desarrollar. Lo que no se pueda realizar sin código, siempre tenemos la opción de añadir código para poder desarrollarlo. Con lo cual podemos conseguir lo que queramos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si pensamos en las Power Apps, que la suite de Dynamics, quien conozca Dynamics 365, Dynamics está montado directamente sobre una Power Apps. Es Power Apps por debajo, para que os hagáis una idea, si conocéis Dynamics, de hasta dónde se puede llegar con la funcionalidad. Y tened en cuenta que Dynamics a su vez también nos permite personalizar, o sea que llevo 12 años trabajando con este tipo de sistemas y todavía no me he encontrado algo que no se pueda hacer. Bueno, pues creo que de momento, en cualquier caso, como os decía, como están ahí los correos de las personas que han intervenido hoy, pues si hubiera quedado alguna pregunta sin contestar, pues dirigirla directamente. En cualquier caso, también he dicho al principio que colgaremos esta presentación, este taller en el portal TIC Negocios y para ello os enviaremos un correo indicándoos cuál es el enlace para llegar a él. No sé si tenéis alguna puntualización más, Nela, José. Por mi parte, no. Bueno, Hola, pues mira, tú. simplemente os doy las gracias a Minsia y, por supuesto, a los ponentes que nos habéis acompañado hoy, a Nela Villalibre y a José Escolar, y sobre todo por compartir con nosotros vuestros conocimientos y a todos ustedes, esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia, para ponerla en práctica en sus empresas. Así que buenos días y bueno, continuaremos trabajando para traerles otras temáticas muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.